En Neuquén, y en Neuquén particularmente 44%, o sea, es un poquito más de 4 de cada 10, es un montón. A nivel país estamos hablando de 3 de cada 10, así que en realidad en Neuquén es como ustedes dijeron, es un problema un poquito peor. Si bien, como dijo Samuel en la nota anterior, es algo que se da a nivel mundial, pero particularmente Argentina, en menores de 5 años, llevamos la punta. Somos el país que tiene mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en chicos menores de 5. Así que estamos mal. Y vos recién comentabas el tema de los niveles socioeconómicos. En realidad, lo que se está viendo es que sea sobre todo en población más vulnerable. Claro. O sea que quizás los factores condicionantes son diferentes en distintos sectores, pero es algo globalizado, pero sobre todo en población vulnerable. ¿Esto estará relacionado con la falta de información? Por un lado puede ser uno de los aspectos, y otro que la comida más económica, el alimento por ahí más económico es el menos saludable tal vez a veces. Por ahí, no sé, fideos, el abuso de las pastas, por ejemplo, se me ocurre para una mamá que por ahí tiene la plata contada para la semana, alimentan mucho más chicos con un paquete de fideos, ¿no? En realidad lo que se está viendo, nosotros hablamos del sobrepeso y la obesidad como algo absolutamente multicausal, no podemos hablar solamente de algo, que es un poco lo que vos estás diciendo. La falta de información es así. Cuando uno habla de información no habla solamente de educación alimentaria, si bien obviamente es muy importante la educación alimentaria, particularmente en las escuelas, en los chicos, en los docentes, en los padres, en los directivos. Pero, por ejemplo, nosotros vemos que falta información en los medios de comunicación, falta información en las etiquetas de los alimentos. Hoy en día uno da vuelta al rótulo del alimento, la parte de atrás, e intenta ver qué te está diciendo, si es malo, si es bueno, qué es lo que tiene de más o de menos. Y en general lo que se ve, hay estudios que dicen que la población no lo entiende. Nosotros desde el Estado decimos que el ciudadano tiene derecho a informarse, el derecho a la información que tiene que dar el Estado. Entonces, si hablamos de información como algo multicausal, nosotros estamos impulsando algunas medidas de etiquetado frontal. ¿Qué es el etiquetado frontal? Un etiquetado que esté en el frente del envase, que sea mucho más fácil de entender y que nos diga qué alimentos tienen nutrientes críticos. Los nutrientes críticos son, particularmente en enfermedades no transmisibles, son aquellos que tenemos que cuidar mucho de su consumo, porque su consumo excesivo lo que hace es traernos a largo plazo enfermedades no transmisibles. Así que bueno, hacia ahí vamos, en la información y en la regulación. ¿Qué tendría que marcar, por ejemplo, un alimento? A ver, como un ejemplo, un paquete de papas fritas, por ejemplo. ¿Qué tendría que marcar en el frente como para decir es bueno, es malo? Porque uno ve el paquete en la parte trasera y tenés grasas trans, tenés calorías. A ver, ¿dónde hay que fijarse y dónde hay que centrarse para saber si un alimento puede ser consumido en exceso o no? Grasas trans, en este momento Argentina es libre de grasas trans. Nosotros tenemos una ley, por suerte ya hace unos años, que hace que no tengamos más grasas trans en la Argentina. Sin embargo, eso no significa que estemos bien en todos los aspectos. Lo que más hay que cuidar hoy en día son 3 nutrientes críticos. Por un lado, los azúcares. Nosotros no decimos azúcar, sino azúcares. ¿Por qué? Porque uno cuando dice azúcar piensa en el azúcar que uno le echa al café con leche, el azúcar blanco, que se llama sacarosa. En realidad hay un montón de otros azúcares escondidos en los alimentos, decimos el azúcar invisible, que de repente se llama de muchas otras formas. Lo más común es el jarabe de maíz de alta fructosa, por ejemplo, y la gente no sabe que eso está. Si uno tiene una etiqueta en el frente del envase que dice alto en azúcares, la gente sabe que algún tipo de azúcar, más allá de que no sepa el nombre, va a tener. Ese es un nutriente crítico. Y las grasas saturadas. Antes teníamos el tema de las grasas trans, pero por suerte eso se sacó, pero están las grasas saturadas, que son las grasas malas. Ese es otro nutriente crítico que tenemos que cuidar muchísimo. Y el tema del sodio, conocido como sal, en realidad parte del sodio está en forma de sal. Hay otras formas de sodio que de repente en una galletita dulce vos tenés sodio. Y como decís, ¿cómo puede ser que una galletita dulce tenga sodio? Porque en realidad el sodio se utiliza en otras formas como conservante, como aditivo, y eso hace que, por ejemplo, una galletita sea alta en sodio, aunque no sea alta en sal. Entonces, resumiendo, nutrientes críticos: azúcares, grasas saturadas, pueden ser grasas totales,
y sodio. Eso es lo que nosotros quisiéramos que esté en una papa frita, por ejemplo, Sí. que diga alto en sodio, alto en grasas, lo que corresponda a cada alimento. Al respecto, ¿se va a trabajar en algún proyecto de ley? ¿Se está trabajando? Nosotros estamos impulsando a distintos legisladores que estén interesados en el tema, justamente porque consideramos que esto es crítico. Cuando uno tiene un etiquetado frontal, ¿qué hace? Que después ese alimento puede entrar o no puede entrar a una escuela. Vos imaginate, por ejemplo, la experiencia chilena, por mencionarte alguna, o lo que está pasando en Uruguay. Cuando un alimento tiene un alto en, después no entra a la escuela al kiosco, o no se puede vender, no se puede publicitar. Entonces es una forma de regulación que para nosotros es fundamental. Entonces, si por un lado vos haces educación alimentaria, haces campañas masivas, tenés mucha presencia de educación para que la gente tome conciencia, pero tenés medidas de regulación en publicidad, en etiquetado, en las escuelas, en los entornos, todo eso junto. Presencia de promoción de la lactancia materna, que es lo que decía Samuel, que todavía no hablamos, tiene que salir todo junto. Nosotros decimos que ninguna medida por sí sola es la bala de plata, Claro. sino que tienen que ser un montón de medidas complementarias, algunas a nivel nacional, el etiquetado es a nivel nacional, y otras a nivel provincial, los entornos escolares, por ejemplo, que van a hacernos pelear contra este tema que es grave. Ahora, Verónica, es difícil, ¿no? Porque el problema está afectando, hablamos de obesidad, de sobrepeso infantil, pero es una cuestión cultural de las familias, porque incluso uno ve hasta que a los papás les cuesta mucho. Sí. Entonces, obligar a un chico a que coma frutas y verduras cuando los papás no lo hacen, cuesta mucho con el kiosco saludable en las escuelas. Lo vemos a diario, bueno, quienes tenemos chicos en edad escolar, ¿no? Sí, Cuesta totalmente. mucho desde casa, digamos. Desde Claro, cuando hay una ves, cuando responsabilidad de mandan los la meriendita, la colación, ya ves que ni siquiera hay una intención de inculcar el... Por ¿no? eso, cuando hablamos de entornos escolares, siempre hablamos de comunidad educativa. O sea, nosotros no creemos solamente en educar a los chicos porque están en la escuela, entonces pongo como materia educación alimentaria nada más. Tenés que implicar a la familia, hay una responsabilidad familiar, una responsabilidad de la escuela, una responsabilidad del Estado para poner la política. Todos tenemos que darnos cuenta. Y vos decís obligar a, vos pensá que es un peligro para la salud. El chico que hoy en día es obeso tiene muchísima más probabilidad de ser obeso el día de mañana. La persona obesa de grande y el chico obeso también, pero hay mucho más riesgo de enfermar de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, que son las enfermedades que hoy en día nos están matando. O sea, nosotros sabemos que la esperanza de vida quizás se alargó, pero hay cada vez más enfermedades no transmisibles. Si nosotros tomamos conciencia de eso, ahí entendemos la obligación del Estado, el cambio, más allá de que sea cultural. Entendemos que la cultura se va como modificando de a poco, y esto es un proceso de a poco. Tiene que ser de a poco y con medidas complementarias, pero tenemos que darnos cuenta del peligro que estamos corriendo con esto que nos está pasando y sobre todo en las generaciones que vienen. Claro, claro. Estamos en un momento también donde estamos muy agitados todos, el mundo está muy acelerado, todo muy convulsionado. Es recomendable, me imagino, tomarse ese tiempo para cocinar, para seleccionar los alimentos, porque tenemos un problema, recién que hablabas de las enfermedades, tenemos un problema con los enlatados. También. Que los enlatados traen enfermedades cardiovasculares y se ha comentado y está estudiado también. Digo, es importante tomarse ese tiempo preciso para poder cocinar, para seleccionar los alimentos. Dos cosas te voy a decir ahí. Ni hablar, nosotros hablamos en las guías alimentarias que mencionó Samuel, nosotros estamos dedicando un capítulo a algo que se llama comensalidad, o sea, empezar a pensar la comida no solamente para comer, porque lo necesito para vivir, sino como es un acto social. Entonces, tomarte ese tiempo para comer en familia, para cocinar, que los chicos aprendan a cocinar, que los chicos prueben los alimentos. Esto nos parece fundamental, esto de revalorizar el hábito que estamos perdiendo. En el tema que vos decías de los industrializados, la verdad es que vivimos en un mundo globalizado, la industria existe con sus productos, más allá de que nosotros estamos absolutamente a favor de regular la publicidad, porque entendemos que es proteger el derecho a la salud de los chicos. También estamos trabajando con la industria para que de alguna manera reformulen los alimentos que puedan reformular. Entonces, que ese alimento que es tan alto en sodio hoy sea un poquito menos alto, que se reformule ese alimento para que de alguna manera mejore su calidad nutricional. Eso también lo estamos haciendo.
eso no va a hacer que de repente un chocolate o una golosina no sea alta en azúcares, pero al menos que tenga un poco menos. Claro. De vuelta, medidas complementarias y todas juntas. Pensaba, bueno, salvando las diferencias, las distancias, cuando en el consumo de alcohol, beber con moderación se podría utilizar consumir con moderación, ¿no? O es perjudicial para la salud, ¿no? Mira, vos diste en la tecla con el es perjudicial. Por ejemplo, nosotros lanzamos hace un tiempo ya la ley de sodio. La ley de sodio existe a nivel nacional. De hecho, hay una ordenanza aquí en Neuquén que está vigente. Hoy me estaban contando particularmente lo que pasa en Neuquén, y lo que estamos haciendo es eso, poner en los sobrecitos de sal, dentro de poco van a empezar a ver el sellito como está hoy en día por ley en el tabaco. El exceso de sodio es perjudicial para la salud porque tiene que ver con eso. Sí, decir las cosas como son, ¿no? Claro, o sea, porque hay gente que dice, no, ustedes quieren prohibir, no, de ninguna manera, o sea, uno no quiere prohibir, pero quiere informar de qué es lo que está pasando, o sea, esto hay que hablarlo e informarlo, por eso están buenísimos estos espacios para que la gente se entere. Sí, Verónica, una cosa que me dijo una vez una nutricionista, para sumar a todo esto, me dijo, un problema que tenemos los argentinos es que no sabemos comer, que quizás desayunamos o no desayunamos, almorzamos mucho contundente, pasamos todo el día sin comer, llega la cena, vuelve a comer uno de forma importante y se arma como una cadena de comer pocas comidas, mucha cantidad, que no estamos acostumbrados a distribuir, a hacer esas 5 o 6 comidas a lo largo del día, que también se nota. Las guías alimentarias hablan de alimentación variada y de la distribución a lo largo del día. Lo que vos dijiste del desayuno es tal cual. Es peor en los chicos, o sea, esto está estudiado, que cuando uno no desayuna, no presta la atención que tiene que prestar. Esto es así, nos pasa a todos claramente, pero en los chicos se ve más. Entonces después vos ves al nene dormido en la escuela. Y después tal cual, el ritmo acelerado que llevamos todos hace que a veces uno saltee el almuerzo o coma cualquier cosa y hasta saltea la merienda. Esto se ve en todos y después te cenás todo. Entonces el tema de... con el sueño, con muchas cosas más. Con muchas cosas más. Entonces, distribución a lo largo del día fundamental y variedad en la alimentación. Para eso están las guías alimentarias, para mostrarnos que hay distintos grupos de alimentos y que tenemos que consumir de todos los grupos de alimentos. No podemos dejar de mencionar, ya yendo a la edad temprana, nacimiento, la importancia de la lactancia materna, lo mencionábamos en la nota anterior. Neuquén tiene un banco de leche materna que están trabajando, bueno, a pulmón, hay mucho, pero ha habido avances. De hecho, se está trabajando bastante en inculcar a las mamás que, bueno, que recién dan a luz, que puedan donar, que se haga esta cadena, ¿no? ¿Cuesta mucho? ¿Qué pasa? Que no les damos la teta a los bebés, digamos. Y quizás falta de políticas promocionales por un lado. Hay mucha violación al código de sucedáneos de lactancia materna. Te cuento qué significa esto. O sea, en realidad no se pueden promocionar productos que reemplazarían, en realidad no lo reemplazan la lactancia materna, que son las famosas fórmulas. Esto se tiene que regular porque justamente la mamá no tiene que tener tanto acceso a eso, porque es probable que sea más fácil, pero no es mejor. Entonces es de vuelta promocionar el tema de la lactancia materna y trabajar sobre el tema. La verdad que Neuquén está trabajando un montón. Hoy hablábamos con la gente que está haciendo los bancos de leche. Hay solamente 6 bancos de leche en todo el país y Neuquén tiene 1. Así que la verdad en ese sentido está buenísimo el tema. Un problema que hay, más allá del tema de la falta de lactancia materna, es la edad que se empieza a dar de comer al niño. Está indicado que los chicos coman a partir de los 6 meses. Pero ahora se está como adelantando eso. Me enteré por otras mamás que han tenido bebés. Yo no sé qué me decía ayer, que están dando de comer 3 meses, 4 meses están dando de comer. Eso predispone al sobrepeso y la obesidad y más allá de eso un montón de otras enfermedades. Es teta, hasta los 6 meses es teta. Como mínimo hasta los 6 meses. Como mínimo, quise decir lactancia materna exclusiva. Claro. Ajá. Está recomendado por la Organización Mundial de la Salud hasta los 2 años mínimo, así que mirá si tenemos tiempo. Bueno, ahí hay que hacer un trabajo muy intenso, pero también, bueno, por supuesto con los pediatras, ¿no? Con toda la comunidad. Con los pediatras, y ahí hay que generar muchos, que yo sé que Neuquén lo está trabajando, espacios amigos de la lactancia materna. Cuando yo hablo de espacios amigos, las mujeres trabajadoras lo sabemos, las que tuvimos hijos e intentamos dar de mamar y continuar con la lactancia, es muy difícil sacarse leche en horario
laboral. Entonces tiene que estar el espacio justamente para hacerlo en forma cómoda. Eso es fundamental. Escuelas, lugares de trabajo, universidades, todos los lugares tienen que tener espacios amigos a la lactancia materna. Es fundamental. Sí, es muy común escuchar hoy en día, no sé si sacarme leche en la cocina de la oficina o en el baño. Sí. Eso es moneda corriente de las mamás jóvenes que han tenido bebés ahora y que intentan, ¿no? De alguna manera. Y bueno, ¿cuánto les dura? Lamentablemente ahí no lo podés sostener. Si vos no te sacás en el trabajo cada tanto, no lo sostenés. Ahí se te va la leche. Es un tema. Sí. Bueno, un tema muy importante también, y fíjate cómo hay que generar conciencia también, bueno, desde los pediatras, desde los papás, desde las mamás, hay que hacer un esfuerzo. La lactancia no es fácil, ya lo sabemos, pero bueno, hay que pero hay es que lo mejor garra. Que puedes hacer por tu hijo desde el principio, eso ni hablar. Bueno, podríamos charlar a nosotros dos encima, los temas de estos nos encantan. Y la otra vez con Samuel también estuvimos como 40 minutos. Es un tema que nos interesa y mucho. Sí, bueno, la verdad es que nos interesa porque, bueno, vemos, a mí me pasa con mi hija 9 años, el tema del kiosco saludable, de que vas a un cumpleaños y siempre las opciones son no saludables, de que ves que mandan algo para compartir y siempre es gaseosa y es galletitas. Un cambio de cultura y va a ser de a poco, pero eso que vos decís hay que empezar a implementarlo de a poco. En la escuela, cuando festejan el cumple, en los jardines, que sean diferentes a partir de ahí, vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Pero todos tenemos que hacer lo mismo. Sí.